La preocupación en torno a la reforma al Poder Judicial ya escaló a nivel internacional. Hoy Estados Unidos fijó su postura a través de su embajador en México, de Ken Salazar. El diplomático dijo que la elección popular y directa de los jueces es un riesgo no solo para la democracia mexicana, sino que también amenazaría la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, pues dijo, México ya no sería un país atractivo para invertir. Comprendo yo, la importancia de la lucha de México contra la corrupción judicial. Sin embargo, la elección directa y política de jueces, en mi punto de vista, informado por la vida que he trabajado yo, no resolverá dicha corrupción judicial. Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los carteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas. Bueno, pero no solo fue Estados Unidos. Hoy también el embajador de Canadá expresó sus preocupaciones sobre la reforma al Poder Judicial. El funcionario expuso que inversionistas canadienses están preocupados por la elección por voto popular de jueces, de magistrados y de ministros. Añadieron que en el caso de aprobarse, esta reforma afectaría la confianza entre los inversionistas y el gobierno de México. Una postura muy acorde a lo que informó también Estados Unidos. Mira, estas declaraciones se dan luego de que ayer al menos 4 bancos se pronunciaron, 4 bancos de talla internacional advirtieron que con la reforma se está poniendo en riesgo la estabilidad financiera de México, que no sería un país atractivo para invertir. Un nerviosismo que también comparten otros empresarios estadounidenses, quienes incluso enviaron una carta al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, alertando justamente sobre este tema. Y mientras esto ocurre, aquí en México, hoy el presidente López Obrador respondió así a quienes alertan sobre el riesgo de su reforma al Poder Judicial. Pero es politiquería, no anden creyendo eso, ya engañaron mucho. ¿Se acuerdan cómo engañaban que si te aumentaba el salario iba a haber inflación? ¿Se acuerdan cómo engañaban de que si se les daba a los de arriba les iba a ir bien a los de abajo? ¿Se acuerdan cómo engañaban que era mejor privatizar la educación y la salud? Ya no le sigan creyendo a esa gente. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados ya rechazó los cuestionamientos hechos por el embajador Ken Salazar. Así reaccionaron. Diputado, hay un rumor de que podría no citarse para mañana la reforma de la desaparición de los organismos autónomos. ¿Tienen la cita vigente? Está vigente la cita ahorita, pero estamos abiertos a las posibilidades de que se difiera esa discusión. ¿De qué depende, diputado? Pues estamos analizando. Okay. En eso estamos, justo ahorita estábamos platicando arriba, como se notará, pues nos vieron comentando. ¿Hay posibilidades de que no se discuta, no se reúna mañana para...? Hay esa posibilidad. ¿Y por qué habría esa posibilidad, diputado? Pues porque tenemos mucho trabajo. ¿Por qué el cambio? Porque tenemos mucho trabajo y lo que sucede es que esa reforma tiene bastantes reservas y va a estar muy agotadora esa sesión, y ahorita la prioridad es la reforma del Poder Judicial. ¿Y pudiera alargarse hasta el fin de semana? Pues eso es lo grave para nosotros y para ustedes. No hay posibilidades de que entonces mañana se adelantara la discusión de la... Bueno, lo que dijo Leonel Godoy al respecto de este tema, de lo que dijeron en Estados Unidos, de lo que dice Canadá, es que no es cierto que esto tendría alguna consecuencia, dice, porque nosotros lo que estamos buscando es justo lo contrario, que las inversiones extranjeras tengan certeza de que los órganos de justicia de México van a resolver conforme a derecho y conforme a la Constitución. Le preguntan si la opinión del embajador es suficiente para frenar o pausar la discusión de la reforma, y como usted escuchó, dice que la discusión de la reforma al Poder Judicial va.
No, la reforma del poder. Bueno, y mientras crece el nerviosismo internacional por esta reforma, hoy se cumplieron 4 días de la suspensión de labores en el Poder Judicial. Pero hoy, a las protestas, se unieron los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes así unieron sus voces para intentar frenar la reforma del presidente López Obrador. Y ahí mismo, a las puertas de la Corte, también llegaron presuntos simpatizantes de Morena, quienes tienen un plantón enfrente de la Suprema Corte. Y así se enfrentaron con los trabajadores. ¿Por qué liberaron a un violador de una niña? ¿Por qué no se sabía la hora? ¿Me puedes explicar por qué liberaron a ese violador? Tú eres mujer, estás en contra de mujeres. ¿Tú crees que Dios no te ve? ¿Sí sabes por qué Dios? ¿Por qué liberaron? Bueno, ¿por qué liberaron las cuentas de Genaro García? La esposa de Genaro García Luna. Bueno, hoy la presidenta electa Claudia Sheinbaum también dedicó buen tiempo de su conferencia para hablar de la reforma al Poder Judicial y la suspensión de las labores de sus trabajadores. Ella dijo que no es algo ético e insistió también en que es ilegal. Para irte a paro, para irte a huelga, también hay leyes, hay normas, hay reglas. Entonces yo creo que este tema de que te vas a paro como juez y aparte cobras tu salario, pues ya es hasta poco ético, ¿no? Porque ganan 150,000 pesos. Entonces, ¿cómo te vas a paro y sigues recibiendo 150,000 pesos mensuales? Y hoy también en la Cámara de Diputados, trabajadores del Poder Judicial se manifestaron por esta reforma. Mi compañero Fernando Damián tiene más detalles. ¿Cómo estás, Fer? Buenas noches. Hola, Cel, muy buenas noches, te saludo con gusto. Pues efectivamente, al grito de Morena, entiende, la justicia no se vende y México aguanta, la justicia se levanta, decenas de trabajadores del Poder Judicial agrupados en el llamado Movimiento de Circuitos Unidos marcharon desde el Palacio de Justicia hasta la Cámara de Diputados para pedir por escrito una reunión con la Junta de Coordinación Política y poder explicar a los líderes parlamentarios sus argumentos contra la reforma al Poder Judicial. Fíjate que te comento que los trabajadores no tuvieron acceso al recinto parlamentario, no pudieron llegar hasta las oficinas de la Junta de Coordinación Política y pues tuvieron que dejar su documento al personal de resguardo y seguridad ubicado en las vallas exteriores de este recinto legislativo. ¿Qué es lo que piden los trabajadores del Poder Judicial, integrantes de los órganos jurisdiccionales de los distintos estados y circuitos? Pues simplemente que los escuchen aquí en la Cámara de Diputados, que valoren pues los juicios que tienen respecto a pues la aparente pérdida de sus derechos. Así fue como se manifestaron y si tú gustas, vamos a ver parte de lo que ocurrió al exterior del Palacio Legislativo de San Lázaro esta tarde. Vamos a escuchar, Fer. Primer circuito, Ciudad de México. ¡Presente! Segundo circuito, Estado de México. ¡Presente! Tercer circuito, Jalisco. ¡Presente! Cuarto circuito, Nuevo León. ¡Presente! Quinto circuito, Sonora. ¡Presente! Sexto circuito, Puebla. ¡Presente! Séptimo circuito, Veracruz. ¡Presente! Octavo circuito, Coahuila. ¡Presente! Que la reforma judicial que pretenden hacer es un error. Afectarían totalmente. Es momento de decisiones. ¿Qué México queremos? ¿Un México libre? ¿Un México con poderes en armonía? ¿Queremos igualdad? ¿O queremos un México con un autoritarismo que no tenga límites? Un poder que se desborde totalmente.
Bueno, Fer, así las cosas, no se ve que haya alguna alternativa, alguna vía entonces para que reciban a los trabajadores, ¿verdad? No, hasta el momento no hay confirmación de una eventual reunión. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo de Morena, pues decía que ellos están dispuestos a escuchar. Sin embargo, pues no hay fecha, no hay un compromiso cierto para recibir a los trabajadores del Poder Judicial. Lo que sí hay, Cel, es la convocatoria a discutir y votar el dictamen de la reforma judicial el próximo lunes a las 11 de la mañana. Parece ser que ahí, pese a los cuestionamientos de gobiernos extranjeros y las protestas de trabajadores, pues no hay marcha atrás. Ya estaremos muy pendientes. Mientras tanto, escala y escala y escala este conflicto. Gracias, Fer Damián. Buenas noches. Hasta pronto, Cel. Muy buena noche. Bueno, en torno justamente a esta reforma al Poder Judicial, también habrá que estar al pendiente de dos asuntos más, porque hoy la Federación Latinoamericana de Magistrados ha pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una audiencia especial para analizar el estado crítico de independencia judicial que dicen hay en varios países de la región, entre ellos México. Además, jueces y magistrados federales de nuestro país presentarán una denuncia ante esta misma comisión en contra de la reforma del presidente López Obrador. Esta denuncia será formalizada el próximo lunes en Washington, en Estados Unidos. Por supuesto, vamos a estar pendientes de este tema. Bueno, y otra de las reformas que han causado polémica es la de la Guardia Nacional para incorporarla a la Sedena. Hoy la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen de esta iniciativa para que se discuta en la próxima legislatura, y al respecto la oposición acusó a Morena de intentar militarizar al país. El presidente Andrés Manuel López Obrador pasará a la historia como el presidente más militarista en la historia de este país, lamentablemente. Militarista para mal. Hoy en día las Fuerzas Armadas llevan a cabo más de 127 tareas que le corresponderían por esencia a fuerzas de carácter civil. Si vieran en este momento se volverían a morir de la vergüenza que les daría ver que por fin gobierna supuestamente la izquierda en este país y es una izquierda militarista. Paniagua son simpatiquísimos. Aquí en este lugar enfrentamos aquí no estuvo García Luna. Cuando usurpó la presidencia Calderón, sacaron al ejército a las calles, militarizaron el país, bañaron en sangre a la nación. Le llamaban daños colaterales a los asesinatos. Yo les preguntaba que si cuando asesinaban a la niñez, esos eran daños colaterales menores. Se opusieron a la militarización de Calderón, prometieron regresar a los militares a los cuarteles, prometieron pacificar este país y nada de esto lo están cumpliendo. Está traicionando todo lo que durante este sexenio, en el 2019, se habían comprometido a cumplir. El día de hoy estamos viendo que precisamente la oposición ya tiene visión de túnel y está perdiendo la perspectiva de todo el contexto en materia de seguridad. Lo que nos están diciendo con mucha ingenuidad, quiero pensar que ingenuidad, es que la delincuencia se tendría que enfrentar con las reglas, las instituciones y los instrumentos que se tenían en el pasado. Y hoy sabemos que eso no es posible. Yo los invitaría a que a partir de hoy busquen el significado de la palabra hipócritas y pongamos estas imágenes en el diccionario. El problema es que hoy Morena va a aumentar el empoderamiento político, pero además económico del ejército, porque todos los recursos materiales, financieros y humanos con que cuenta la Guardia Nacional estarían bajo el control del ejército. Hipócritas ustedes que lucraron con el caso Ayotzinapa. Ustedes que hoy no tienen ni cara para enfrentar a los padres, es más, ni siquiera les abren la puerta de Palacio Nacional. Bueno, así las cosas hoy en la Comisión de Puntos Constitucionales. Pero ¿qué sigue en la discusión del paquete de reformas del presidente? Es un hecho, ya nos los decía Fer Damián, el lunes se discutirá la reforma al Poder Judicial, pero mañana se pretende discutir la que tiene
la finalidad de desaparecer los organismos autónomos, entre ellos el de transparencia, el INAI, pero ojo, hay que estar pendientes porque a esta hora de la noche trasciende que esta discusión podría suspenderse. Ya veremos, hay que estar pendientes. Y con esto hacemos una pausa, pero antes lo dejo sin reservas con Mariana Benítez. Un mensaje muy poderoso ha enviado esta semana la presidenta electa Claudia Sheinbaum, no solo a las mujeres, sino al país entero, sobre el compromiso que tendrá su gobierno frente a las más de 64 millones de mexicanas que somos, la creación de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal. Tuvieron que pasar 44 años desde la creación del Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo de 1980, el primer antecedente que existió en el país de una política de género a favor de las mujeres, y 23 años con la creación del IMujeres, para que finalmente la agenda de igualdad y de los derechos de las mexicanas tuviera un lugar preponderante a nivel de gabinete. Decisión de la primera mujer presidenta que tendrá México. A esta nueva secretaría que encabezará Citlali Hernández, otra buena noticia, le corresponderá enfrentar los retos que aún tenemos en nuestro país. La erradicación de la violencia feminicida y de todas las violencias que padecemos las mujeres, garantizar derechos a la educación y la salud de todas las mexicanas, con especial énfasis en las mujeres más vulnerables, las niñas, las mujeres indígenas y las mujeres pobres, garantizar la igualdad salarial y hacer realidad una de las propuestas más importantes de Sheinbaum durante su campaña, la creación del Sistema Nacional de Cuidados, además de seguir garantizando los programas que hoy por hoy el IMujeres ha venido implementando con éxito. Por supuesto que a estos retos deberán sumársele el desafío presupuestal que implicará hacer realidad toda esta política nacional de igualdad, además del reto cultural, pues seguramente se enfrentará a resistencias de los distintos sectores económico, laboral y social. Sin embargo, Claudia Sheinbaum tiene claro que trae a cuestas la responsabilidad de cumplir el compromiso de convertir a México en un ejemplo mundial de un país igualitario entre hombres y mujeres. Y lo va a lograr, porque como ella ha dicho, no llega sola. Llegamos todas. Soy Mariana Benítez. Nos veremos a la próxima. ¡Viva se los llevaron! Los dejaré justamente un momento en silencio con estos sonidos al momento. Bueno, son imágenes de Michoacán, donde ya van 3 días desde la desaparición de 7 policías comunales. Hoy, como usted vio, se intensificaron los bloqueos en protesta y la quema de vehículos. Por eso nos enlazamos con mi compañero César Cabrera, que tiene más detalles. ¿Cómo estás, César? Buenas noches. Selena, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, hoy al cumplirse un día más de la desaparición de los 7 policías comunitarios de Tangamandapio, en Michoacán, 6 hombres y una mujer, pues los pobladores de la tenencia de La Crera pues intensificaron sus movilizaciones. Como veíamos en las imágenes, hoy se llevó a cabo la quema de al menos 3 camiones, 2 camiones de carga y un autobús, además de mantener pues el bloqueo carretero, que como se ve pues han colocado llantas, piedras y han atravesado otros camiones sobre la vialidad. Exigen pues la presentación con vida de sus policías, los cuales desaparecieron cuando se dirigían sobre un camino que conecta con la cabecera municipal de Tangamandapio. Pese al despliegue de la Fuerza de la Seguridad Pública Estatal, donde se han valido de drones, incluso de un despliegue aéreo y terrestre, pues hasta el momento el único avance ha sido el hallazgo de las camionetas donde presuntamente se trasladaban los oficiales. Más allá de eso, no ha habido otro avance que les genere confianza, tranquilidad a los pobladores, que amagaron con intensificar sus movilizaciones si es que en el corto plazo pues no se logran avances. Hoy estuvimos allí en Tangamandapio y lo que pudimos notar es que hay mucho enojo, mucha indignación entre la población, sobre todo porque ha habido ofrecimientos de la autoridad estatal de intensificar las acciones. Sin embargo, hasta el momento pues no se han parado en esta tenencia, así lo denunciaron. De igual manera, agradecieron la solidaridad de algunas otras comunidades indígenas como Sirio, Santa Fe de la Laguna, que pues se han solidarizado con ellos y se han sumado a las movilizaciones para exigir la presentación con vida de ellos. Un tema que llamó la atención, Selene, cuando platicábamos con algunos familiares de los policías desaparecidos, es que dijeron que pese a los
a cumplir con los lineamientos de la autoridad estatal, pese a los llamados. La mayoría de las guardias comunales de esta tenencia pues no contaban con armamento, y los que fueron desaparecidos hasta el momento, pues la mayoría no contaba con el equipo correspondiente para hacer sus labores de vigilancia. Es algo que ellos han hecho mucho énfasis y que le piden a la autoridad estatal, además de encontrar con vida a sus policías, pues que los que siguen todavía haciendo las labores de vigilancia pues cuenten con el equipo necesario para estas tareas, Selene. Bueno, y mientras tanto, pues las familias de estos policías sufriendo, por supuesto, no sabiendo nada de ellos, no hay rastro, solamente este vehículo que nos comentas, y bueno, así las cosas allá en Michoacán. Estemos pendientes, por favor. César, si pudiéramos también tener las fichas de búsqueda, quizá, los rostros de estos policías también para poder difundirlos, yo creo que sería fundamental. Sí, de hecho ya la Fiscalía activó los protocolos de búsqueda y emitió las fichas de búsqueda correspondientes, son las que hasta el momento han circulado en redes sociales, en diferentes medios, en diferentes espacios, pero hasta el momento pues no ha habido otro mayor avance, otro mayor tipo de acción que permita dar con la localización de estos policías. Bueno, muy bien, César, ojalá puedas facilitarnos ese material para pues difundirlo, que es importante. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a más información, porque, a ver, ¿usted había escuchado de la existencia de gasolina pirata? Pues mira, a lo largo de 6.6 kilómetros de la autopista México-Puebla existe al menos una docena de expendedores de esta gasolina pirata, y la mayoría son atendidos por menores de 18 años. Amílcar Salazar tiene la historia. Un par de bidones de plástico vacíos, con una bandera de trapo, colocados a orilla de la autopista México-Puebla, anuncian la venta de gasolina a un precio inigualable, 18 pesos el litro. Adelante, entre el paraje denominado El Pipirín hasta el puente de El Emperador, hay varios puntos dedicados a la venta de combustible de dudosa procedencia. ¿Me echan un 200, no? ¿O qué? ¿O cómo la vendes? Del kilómetro 70 al 80 existen al menos 15 casetas de huachicoleros en ambos sentidos de la autopista. En una de ellas, un joven comerciante observa primero que no haya ninguna patrulla cerca, para luego perderse entre los restaurantes. Reaparece a los pocos minutos con un bidón lleno y una manguera, y sin temor a envenenarse, coloca el tubo en su boca para hacer succión y luego vaciar la gasolina al tanque. Apenas en abril y julio pasados, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y el Ejército catearon estos negocios. Encontraron 4 bodegas con cientos de garrafas, bidones y contenedores, pero no hubo un solo detenido. Este tramo es un ejemplo de cómo sigue vendiéndose gasolina ilegalmente en algunas carreteras del país. Y aunque los bidones no están llenos ni son tan evidentes como hace meses, los huachicoleros no paran. Incluso registros fotográficos de Google Street View dejan ver cómo conviven las gasolineras pirata con las autoridades. Con imágenes de Alejandro Aranda para Milenio Noticias, Amílcar Salazar Méndez. Bueno, y sigue dando de qué hablar la captura del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López. Ayer, como aquí le informé, la Fiscalía General de la República desestimó el video difundido por la Fiscalía de Sinaloa sobre el supuesto asesinato de Héctor Cuen en una gasolinera de Culiacán, pues logró establecer que no cuenta con elementos fidedignos que permitan tomarlo en cuenta como evidencia. Esto quiere decir que el Mayo tenía razón. Y esto tras la localización de la pista en donde salió el avión utilizado para el presunto secuestro del Mayo Zambada, así como del inmueble donde presuntamente fue asesinado el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Aunque la autoridad federal sigue dejando interrogantes, pues no dio el lugar exacto de la ubicación ni de la pista ni del inmueble, y seguimos sin saber quién autorizó el despegue. Y también, otro dato clave, ¿quién es el piloto de esa aeronave?
Lo que está claro es que la versión que arroja la investigación de la Fiscalía General de la República coincide con lo que afirmó en una carta a Ismael El Mayo Zambada el 10 de agosto, donde reveló que Cuen fue asesinado el 25 de julio por la mañana en el mismo lugar donde el capo fue secuestrado por su socio, por Joaquín Guzmán López. Esto en Huertos de Pedregal, allá en Sinaloa. Difiere por completo de la primera versión de los hechos que informó la Fiscalía, que se basó en lo dicho por un testigo principal del crimen, Fausto Corrales, hijo de Víctor Antonio Corrales, el presidente del partido sinaloense. Él, este joven, fue quien contó que Cuen fue baleado durante un intento de asalto en una gasolinera de Culiacán la noche del 25 de julio. Y hasta hoy seguimos sin saber dónde está este testigo clave. ¿Por qué dio esta versión? No sabemos si ya lo llamaron las autoridades para que conteste estas preguntas. Y en relación a esto y ante la denuncia por encubrimiento que presentó en su contra el diputado federal electo del PAN, Federico Doring, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, aseguró que la Fiscalía General de la República ya le había solicitado información sobre su salida del país el día de la captura del Mayo. Desde ayer dijo que está dispuesto a declarar, pues no tiene nada que temer, y hoy reiteró su confianza en las investigaciones que realiza la autoridad federal. Yo no tengo temor de nada cuando está limpio, transparente, y que me inventen o nos inventen los contras, los que andan haciendo política de cualquier hecho, andan buscando afectar al presidente a través de mí. No existe ningún temor de nada. ¿Ni va a renunciar? ¿Y por qué? ¿Por qué? Díganme por qué, denme un elemento del por qué. Tendría que ser porque lo dijo algún periodista de los contras. La Fiscalía está investigando y que todo lo que informe la Fiscalía, pues hay que estar atento de ello. Todos los que sean mandados a investigar por la Fiscalía, tenemos obligación de declarar. Si lo manda la Fiscalía, claro. Bueno, sobre esto, el presidente López Obrador dijo que le corresponde a la Fiscalía General de la República determinar si el gobernador Rubén Rocha debe ser llamado a declarar. Eso lo tiene que decidir la Fiscalía. Pero si la Fiscalía considera que es importante para la investigación, todos los ciudadanos estamos obligados. Que fuera voluntaria esta declaración del gobernador, ¿no? Que lo decida la Fiscalía. Bueno, la Fiscalía General de la República también adelantó que solicitará una orden de aprehensión contra Joaquín Guzmán López. Ya le habíamos informado ayer por secuestro y traición a la patria, pues por haber entregado a Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos. Pero ¿qué implicaciones tiene esto? Me da mucho gusto recibir aquí a mi compañero Ángel Hernández. Ángel, ¿qué dudas, Dinos qué implicación tiene esta orden de aprehensión contra un narcotraficante que ya está aprehendido en Estados Unidos. Selene, buenas noches. Pues todo parece indicar que efectivamente se va a solicitar esta orden de aprehensión, pero Joaquín Guzmán López está en custodia del gobierno de Estados Unidos y no solamente eso, está ya negociando su rendición y probablemente va a ser un testigo protegido. La orden de aprehensión solamente va a aplicar en México. Esto va a querer decir que si México lo quiere realmente aprender, va a tener que solicitar su repatriación al gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos recibir la petición, analizarlo y entregarlo, pero Estados Unidos no va a entregar a un testigo protegido, por supuesto. ¿Por qué? Porque además ahí hay una situación en la que si Estados Unidos operó para que Joaquín Guzmán López se entregara y además entregara el Mayo Zambada, también se estaría hablando de una operación clandestina. Entonces, probablemente hay un conflicto diplomático, pero México no puede hacer mucho porque está en custodia del gobierno de Estados Unidos en este momento Joaquín Guzmán López y también Ismael El Mayo Zambada. Aunque existiera esta orden de aprehensión, difícilmente Estados Unidos liberaría o entregaría a las autoridades mexicanas de vuelta al hijo del Chapo Guzmán. Hay que recordar también que de hecho México tiene a varias personas que Estados Unidos quiere en extradición y van 9, 10 años, Z y Z40, estos líderes de los Zetas, que no ha entregado a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos también puede retrasar este trámite y no va a entregar a Joaquín Guzmán López. ¿Por qué? Porque tiene que ser con base en tratados de extradiciones, tratados internacionales. Por supuesto, la situación se va a complicar ahí. Ahora, lo quieres juzgar por traición a la patria,
pero además tiene órdenes de aprehensión aquí por narcotráfico, etcétera. ¿Sí las tiene? Bueno, él es investigado como parte, la Fiscalía General de la República sí lo investiga como parte de los Chapitos, el Ejército también lo tiene identificado como miembro de sus operativos. ¿Pero tiene orden de aprehensión? Hasta el momento que sepamos, no. Okay. Y esa orden de aprehensión es la que se emitiría hasta ese momento. Bueno, no tiene orden de aprehensión por narcotráfico, pero sí la tendrá por traición a la patria, por haber entregado a el Mayo Zambada. Ahora, si todo esto continúa en Estados Unidos, esta versión del Mayo, ¿se podría caer la detención de El Mayo? ¿Podría caerse pues este juicio y podrían quizá decir que su detención fue ilegal? ¿Sí corremos ese riesgo? Hay antecedentes en la materia. Cuando ocurrió la desaparición de Enrique Camarena, el agente de la DEA aquí en México, hubo un par de operativos en ese estilo y la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos determinó que no procedía la repatriación, que sería en todo caso la reparación del daño que exigían en este caso estas personas, y exigiría por supuesto la defensa de Ismael El Mayo Zambada. Está trabajando en ello. La carta que dio a conocer su abogado pues no es solamente una coincidencia, pero Estados Unidos tiene un precedente con base en sus leyes y no va a regresar Ismael Mayo Zambada, además de que tiene acusaciones en California, en Texas, en Nueva York, en Washington, y todas ellas están litigándose por la DEA, por investigaciones de seguridad nacional, por el FBI, así que tiene bastante en su contra. Muy bien. Recuérdanos qué sigue en este caso, cuándo serán las próximas audiencias. El Mayo Zambada está previsto que aparezca en El Paso, Texas, el 30 de septiembre, sin embargo, probablemente sea trasladado a Brooklyn, Nueva York, para ser juzgado por ese caso, y el 9 de septiembre, los Chapitos en Chicago, Illinois, donde están acusados. Bueno, pues estaremos pendientes contigo de toda esta información. Muchas gracias, Ángel. A ti, Selena. Como siempre, gracias. Con esto hacemos una nueva pausa, no se vaya. Hoy es el último día de la Convención Demócrata en Estados Unidos. Allá se oficializará la candidatura de Kamala Harris y al volver le tenemos los detalles. Información, hoy se cumplen 21 días desde que los habitantes de Chalco viven bajo aguas negras. ¿Cómo van las cosas por allá? Carla Guerrero, buenas noches. Gracias, Elena. Muy buenas noches. Y es que pese al esfuerzo de las autoridades, de todos los órganos del gobierno para pues combatir estas inundaciones que se están viendo en Chalco, en el Estado de México, los vecinos siguen afectados de la misma manera. ¿De qué estamos hablando? Las calles permanecen inundadas, también las afectaciones dentro de las casas, las afectaciones para el tránsito, no solamente de los peatones, sino también de los automovilistas para entrar a las zonas principales. Nosotros nos encontramos en la calle Mayas de Culturas de México, aquí en Chalco, en el Estado de México, y esto no solamente se repite aquí, como lo estamos viendo en pantalla de mi compañero Gustavo Bermúdez, también estas imágenes se replican en otras calles como Tarascos, Tlaxcaltecas, Mexicas, estas imágenes en donde los vecinos prefieren no salir sin el uso de botas de lluvia. De plano, los comercios en la zona siguen cerrados. Aquí parece que la gente no viviera, esto debido a que el paso, el tránsito por las zonas pues se vuelve muy complicado. Si bien es cierto, hay que señalarlo, Selene, que el nivel del agua ha bajado a comparación de los primeros días en los que pudimos dar el reporte. También es importante mencionar que continúan el trabajo de estas lanchas por parte de la Cruz Roja Mexicana, también por parte del gobierno estatal y por supuesto del municipal. No obstante, los vecinos ya reportan afectaciones a la salud, por lo que piden que la atención para desasolvar las calles sea inmediata, porque ya han pasado 21 días en donde los vecinos pues siguen sin poder hacer sus actividades cotidianas. Así las cosas, día 21, y no poder hacer sus actividades cotidianas, pues es no poder bañarse, no poder ni siquiera ir al baño. Así de grave es lo que están viviendo los habitantes de Chalco, allá en el Estado de México. Imagínense, no poder ir al baño. Carla Guerrero, gracias. Sigamos pendientes. Día 21 en Chalco, bajo el agua. Gracias. Seguiremos pendientes, Elena. Muy buenas noches. Y hoy es jueves de nuestra sección Solo por Ayudar, por eso me enlazo con mi compañera Isabel Zamudio. Hasta Veracruz, buenas noches.
Buenas noches, Selene. Pues esta noche presentamos la historia de Anaís Palacios, esta joven abogada que desde hace 11 años la vemos presente en recorridos con madres de desaparecidos, con colectivos diversos, ayudando, apoyando cuando ha sido necesario protestar contra las autoridades por la falta de trabajo en la búsqueda y sobre todo en los procesos de identificación de los miles de cuerpos que van apareciendo en las fosas clandestinas que localizan los padres. Llamaba la atención el hecho de que pues ella no tiene a ningún familiar desaparecido, no tiene ningún ser querido o pariente directo entre estas personas que son buscadas por ella misma y con algunos amigos. Y le preguntamos ¿por qué haces esto si no tienes necesidad de andar pues ahora sí que cavando entre las fosas, buscando en cárceles, buscando en diversos lugares del país y del estado de Veracruz a personas desaparecidas? Y dijo, pues simplemente por el hecho de ayudar. Si quieres, vemos su historia. Vamos a verlo, esa. Durante más de 13 años, Anaís Palacios, abogada defensora de los derechos humanos, ha marchado, buscado en fosas, analizado información y luchado porque familiares de desaparecidos los encuentren y obtengan justicia. A diferencia de los colectivos, ella no tiene ningún desaparecido. Son la indignación y la conciencia social lo que la mueve. También me afectan las desapariciones, pero no tengo el dolor de que sea mi mamá, mi hermano, nadie de mi familia. Yo siempre me sentí muy privilegiada por estar trabajando para ello, pero no vivir la situación. Y la gran diferencia es que yo no cargo a cuestas ese dolor que las familias. Desde hace 13 años, la colaboradora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia ha apoyado al menos 200 familias. Yo he acompañado, no sé, tal vez alrededor de 10 casos donde se han localizado a las personas con o sin vida. De los casos que yo he conocido, que yo he acompañado, que sean vinculados a proceso, quizá otros 10, pero que tengan sentencia solo uno, solo en un caso, ¿no? Entonces ahí hablamos de qué tanto la justicia es justicia. En la mayoría de los casos, Anaís sufraga sus gastos y viáticos y cuando el dinero no le alcanza, pide aventones para trasladarse a otras ciudades o estados y se ha quedado en casa de amigos y conocidos por no poder pagar hospedajes. En su camino ha sufrido amenazas, intimidación y acoso. Amenazas por acompañar casos de desaparición, desprestigio por acompañar casos de desaparición, señalamientos como estos, ¿no?, que vienen de una familia por acompañar casos donde uno tiene una postura diferente, ¿no?, a partir de los acompañamientos. Entonces esas también son como las consecuencias que vives en tu persona y en tu integridad. Si usted desea apoyar el trabajo de Anaís y a los colectivos de buscadores de Veracruz, puede hacerlo haciendo un donativo en la cuenta bancaria que aparece en su pantalla. Desde Veracruz, para Milenio Noticias, Isabel Zamudio. Admirable la labor de esta mujer, como dices, lo hace solo por ayudar, aunque ya no tiene, por fortuna, un familiar desaparecido, se une a esta causa y vaya que le hace falta ayuda a esta mujer y a todas las madres buscadoras allá en Veracruz, donde sobran los desaparecidos, querida Isa. Así es, Veracruz es uno de los estados que acumula por lo menos 7,000 desapariciones. Y hay en los CEMEFOS y en los panteones que se tienen identificados como fosas comunes, algunos cementerios clandestinos entre los mismos panteones, miles de restos también de personas sin identificar. Y ese es el trabajo por el cual ella está pugnando porque se avance en las identificaciones, porque seguramente muchos de estos 200 acompañamientos que ha realizado a lo largo de estos 11 años, muchas de las víctimas están entre esos desaparecidos que han sido hallados en fosas clandestinas aquí en Veracruz. Vamos a ver nuevamente la ficha para ver los datitos en donde podemos pues hacer llegar la ayuda, por favor, a esta mujer, a estas buscadoras. Ahí está el número de cuenta. A nombre de Teresa Anaís Palacios Pérez y por favor vamos a estarlos leyendo ahí en nuestro correo electrónico solo por ayudar milenio@gmail.com.
Mándenos sus casos, aquí les daremos difusión. Gracias, querida Isabel Zamudio, hasta Veracruz. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos con nuestra cobertura de la elección presidencial allá en Estados Unidos. Mi querido Alejandro Domínguez, conductor del noticiero estelar de esta casa editorial, te encuentras cubriendo este último día de la convención con mensajes esperados. Buenas noches. Hola Selene, qué gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos ve a través de Milenio Televisión para decirte que en cualquier momento veremos en pantalla a Kamala Harris arribar aquí al United Center a las 8:37 tiempo local, es decir 7:37 allá de la Ciudad de México. Ella salió de su hotel rumbo al centro United que está justo a mis espaldas y ya escuchábamos helicópteros, un convoy bastante grande incluyendo patrullas, elementos del servicio secreto acaba de ingresar, por lo que seguramente en esta pantalla veremos en los próximos minutos ya el arribo de Kamala Harris. Está previsto que dentro de una hora aproximadamente dé un discurso al cual ya antecedieron distintos personajes para hablar bien de ella. Hace unos momentos hablaba Mark Kelly, senador por Arizona, esposo de Gabby Giffords, representante también de ese mismo estado, una pareja que ha sido promotora sobre todo de la lucha contra las armas, ¿no? El uso de armas, que la gente tenga acceso a las armas tan fácil. Ellos se han opuesto a eso tan problemático también que ha sido para México, porque ha propiciado también un tráfico de armas sin precedente hacia nuestro país, que ha generado también violencia en México. Durante la noche hubo personajes interesantes, han hablado de migración, por ejemplo Alex Padilla, que es hijo de mexicanos. Además estuvo Maxwell Alejandro Frost, el representante más joven, a los 25 años llegó a la Cámara de Representantes. Él también es de origen latino. Entre otras figuras, la senadora Elizabeth Warren, quien recibió una porra espectacular. Y en la música, por lo pronto, hasta el momento, estuvo Pink, la artista pop, estuvo hace unos momentos, acaba de terminar su presentación. Y si te parece, Selene, vemos parte de lo que ha ocurrido en esta tarde, la noche en que Kamala Harris aceptará la nominación del Partido Demócrata. Vamos a verlo, Alex. Please welcome three-time Grammy-winning singer-songwriter and global pop icon, Pink. Pues un gran evento lo que se vivió estos 4 días, ¿no, Alejandro? Sin duda, esto muestra al Partido Demócrata unido y listo para enfrentarse al Partido Republicano de Donald Trump, que pues sí, están todos entregados hacia esa candidatura, hacia ese personaje, hacia ese gran líder que se le ha visto fuerte. Durante la semana estuvo recorriendo estados clave de esta elección, hoy en Arizona visitando la frontera con México, todavía tiene eventos mañana en Arizona. Se prevé que se sume a su campaña el independiente Robert Kennedy Jr., por lo que esos pocos votos, como decíamos ayer, Selene, podrían sumarse a la campaña de Trump y entonces emparejar aún más la contienda de aquí al 5 de noviembre. Veremos cómo le va a Kamala Harris esta noche, si hay más sorpresas musicales y cómo comienza ahora sí al 100% la campaña. Primero, hacia el 10 de septiembre, que es la siguiente prueba, el debate. Así es, y vaya que está simbrando esta convención, vaya que está simbrando a Donald Trump también, que lo vemos también pues activo en sus redes sociales criticando pues los discursos. Algo está pasando ahí con el equipo de Trump, claramente. Estaremos muy pendientes del discurso de Kamala Harris, por supuesto, de todos los detalles en tu espacio informativo de las 22 horas. Gracias. Buenas noches. Gracias, Selene. Muy buenas noches.
Vámonos ahora hasta Venezuela porque este jueves el Tribunal Supremo de ese país confirmó los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Es decir, otorgó la victoria al presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, esto sigue siendo cuestionado por la oposición. Según ellos, Edmundo González fue el candidato más votado, pero el Consejo Nacional Electoral dio por ganador a Maduro con el 52% de los votos. Los venezolanos consideran que es un fraude que altera por completo su voluntad expresada en las urnas. Con esto hacemos una última pausa, pero no se vaya, ya viene Ana Karina Martínez con información de negocios, también Mineli Ataide con lo mejor de los deportes. Regresamos. Hablemos de negocios. Hoy una buena noticia que tiene que ver con la inflación. Ana Karina Martínez, cuéntanos. Selene, muy buenas noches. Bien lo mencionas, hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que la inflación sorpresivamente se descendió más de lo previsto, pues se ubicó a tasa interanual en 5.16%. Esto es a tasa interanual, pero además refleja también un aumento de una disminución de 0.03% si lo comparamos a tasa mensual. Esto es muy importante porque, de acuerdo con diversos analistas, esto puede reforzar los argumentos de que el Banco de México está listo para realizar de nuevo otro recorte en su tasa de interés. Además, en esta caída resalta mucho esta caída de 5.16% porque si la comparamos con la quincena pasada, que fue de 5.57%, podemos ver cómo se tenía una tendencia al alza, una tendencia a subir y por fin se da una caída en este indicador que además, como te mencionaba, fortalece estos argumentos que son muy importantes. En cuanto a la inflación subyacente, esta que ya sabemos que excluye los precios de los artículos que generan una mayor volatilidad, como son los alimentos y los energéticos, pero además también mide de una mejor manera la trayectoria que siguen los precios. Esta también tuvo una disminución de 3.98% y además, que esto es muy relevante, se ubicó por primera vez desde 2021 en el rango que tiene como promedio el Banco de México de 3%, más o menos un punto porcentual. En los primeros 15 días de este mes, los productos que tuvieron un mayor aumento de precio están el limón, como ya lo habíamos platicado ayer, que tenía un fuerte aumento de precio. En este caso, el INEGI reporta un alza de 8.4%. En segundo lugar se encuentran las calabazas con 7.4% y en el tercer lugar encontramos los servicios de electricidad que registraron un aumento en esta primera quincena de 1.9%. Entre los que más cayeron, bueno, está el chayote, que ya habíamos hablado de cómo tenía un precio de hasta 200 pesos por kilo, pero bueno, ahorita ya está abajo el precio. Ojalá que se vea reflejado en más productos. Ana Cari, gracias, buenas noches. Muchas gracias, Elena, buenas noches. Buenas noches. Vamos a cambiar de información. Está con nosotros Mineli Ataide. Hay mucha información en los deportes. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, El. Así es. Bueno, con un tema un tanto polémico, primeramente en esta sección deportiva. ¿Por qué? Porque la arquera mexicana Alejandra Valencia, bueno, se quejó en redes sociales justamente de que a partir de la medalla de bronce por equipos que obtuvo en los Juegos Olímpicos de París, recibirá menos monto en su beca mensual de la CONADE. Sin embargo, esa reducción, Cel, se debe a que el reglamento del organismo lo estipula de esa manera al haber obtenido medalla en prueba por equipos. Valencia, previo a los Juegos Olímpicos, recibía 46,000 pesos por la medalla de plata que obtuvo en el Campeonato Mundial de Berlín 2023. Sin embargo, ahora la arquera se llevó la sorpresa de que percibirá solo 36,000 pesos por la presea olímpica en París, y la CONADE publicó en el 2023 las nuevas reglas de operación en las becas, justamente donde vale más una medalla en pruebas individuales que en cualquier evento internacional, que en modalidad obviamente compartidas. Por lo tanto, bueno, el organismo que dirige Ana Guevara tiene que justificar, o tiene con qué justificar en este caso, esa reducción que hace en el monto de la beca de Alejandra Valencia. Así es que esta es la situación, Cel, y bueno, vamos a ver rápidamente. Este es el tuit en donde se queja. Dice: vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a la CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No, pues muchas gracias. Eso es lo que decía Alejandra Valencia, pero yo insisto, al final
pues en la reglamentación está que así debe de ser. El problema quizá es justamente esa reglamentación, ¿no? Pues claro, ahí estamos como la reforma, como el tema de la sobrerepresentación en el INE, igualito aquí, así están las reglas. Así están las reglas. Pero es importante revisarlas. Exactamente, ¿no? O sea, al final es el tabulador, pero como bien lo dices, ahí a lo mejor es una cuestión de percepción y de quizá moverle un poquito. Bueno, Mine, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Con esto nos despedimos. Gracias, muchas gracias por su sintonía. Si la vida lo permite, nos encontramos en este mismo espacio mañana. Descanse.